doctora Nelly dio la 2 y la 3, y vamos con la 4 y la 5. 100% de esa línea anticetadilla, pero si estamos por encima o por debajo de ella en un 20% estaremos bien. Ahora el siguiente paso para nosotros será comenzar a trazar ¿Sí se ve mi acciones. presentación? No se ve tus archivos. Ok. Vamos a ver. Ya pues ya está porque ya no te leí. Ah, sí. ¿Cuál? Cielo. ¿Qué vas a llamar? No sé, tú. Ay, se me cansé. Y ahora sí. No está bien. Ahora sí ya se ve. ¿Dónde? Estás con tu novia María. No, es Ya se ve, de doctora reanimación Sofi. neonatal. Solamente si Para que pueda pones entrar pantalla al completa. hospital. Órale. ¿Cuánto dura? Muy bien, que hasta las 10. Sí, 2 horas y media más. Ay, te saliste. Se cerró tu presentación. Muy bien. Gracias, doctora Sofi. Vamos a continuar, chicos, con la lección 4 y 5. Y quien les impartirá las pláticas es la doctora Sofía Rosario Ortiz González. Ella es médico pediatra egresada del Hospital General del Sur, con aval por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Egresó como pediatra, es médico adscrito al servicio de pediatría en el mismo hospital, el Hospital General Doctor Eduardo Vázquez Navarro. Tiene el diplomado en nutrición, clínica pediátrica, es instructora de reanimación neonatal, ¿Ya se ve tanto mi por... presentación? Sí, Sofía, esta te estoy presentando. Ya para que les subas, si quieres. Es Ya súbele, súbele. instructora de reanimación neonatal por la Secretaría de Salud y por la AJA. Se cierra, no sé por qué. Es ¿Me también escuchan, instructora doctora? de BLS por la AJA. Se cierra, ya no la vemos. Listo. Ya la vemos. ¿Ya ven mi presentación? ¿Se Ya. escucha? Sí, sí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Sí, sí los escucho. ¿Sí me escuchan? Okay. Sí, nosotros sí te escuchamos. Ok, entonces, ya se ve mi presentación, ¿verdad? Ya, te estoy presentando. Ok. Y es socio activo de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Bueno, pues la doctora les va a dar la lección 4 y 5. Adelante, doctora Sofi. Sí, gracias. Bueno, hablando de la lección número 4, se refiere a lo que es la ventilación, ¿sí? Es lo que es la base primordial de la reanimación neonatal, es la ventilación. Así que vamos a trabajar en saber cuándo está indicada la ventilación, cuáles son los dispositivos que se pueden utilizar para proporcionarla. Y también cómo podemos evaluar si la ventilación que estamos proporcionando es efectiva. Bien. Bueno, entonces recalcamos, el paso más importante de toda la reanimación neonatal es la ventilación, ¿sí? Eso es la clave en este programa. ¿Cuáles son los dispositivos que nosotros podemos utilizar? Son 3. Tenemos la bolsa autoinflable, que es la del primer recuadro. La de en medio es la bolsa no autoinflable o inflada por flujo, o también llamada de anestesia. Y por último tenemos el reanimador con pies en T. Cada una tiene sus diferencias, tienen sus ventajas y obviamente también tienen desventajas cada una de ellas. Pero es necesario que conozcamos las características de cada una y obviamente también
podamos identificarlas cuando las tengamos en físico, ¿no? En la parte de abajo están unas imágenes donde se está proporcionando ventilación con cada dispositivo, ¿sí? ¿En qué es similar en todas? En relación a la posición en C y en E, ¿sí? Recuerden la mascarilla. La posición C es para que nos sirve para hacer el sello hermético. La E sirve para traccionar lo que es la mandíbula y colocar la posición en olfateo. Y obviamente el que está dando la ventilación, si se dan cuenta, se encuentra a la cabeza del paciente. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo cada uno por partes. Hablando de bueno, ahorita de una vez vemos esto. De los 3 dispositivos que nosotros contamos para dar la ventilación, solamente 2 son los más completos. Ya estamos hablando de que puede uno proporcionar oxígeno flujo libre, podemos proporcionar CPAP y ventilación asistida. Solamente es la bolsa inflada por flujo y el reanimador con pieza en T. La bolsa autoinflable, no. Eso solamente podemos proporcionar ventilación, ¿sí? Y por ejemplo, sí se puede realizar o proporcionar oxígeno a flujo libre siempre y cuando, por ejemplo, aquí estamos viendo las partes de la bolsa autoinflable, el reservorio, si ustedes observan, ahí dice, hay 2 bolsitas azules, una tiene una bolsita en la parte posterior, ese es un reservorio de circuito cerrado, con ese no podemos proporcionar oxígeno, pero con la de tubo corrugado, que está del otro lado, con esa sí se puede proporcionar oxígeno a flujo libre. Lo mismo pasa con las otras imágenes de las bolsas de color blanco. Esto varía en relación al fabricante, pero exactamente lo mismo. Hay reservorio de circuito cerrado y de circuito abierto, ¿sí? En la parte superior hay una imagen donde se observa dónde entra la mascarilla facial. No todas las mascarillas, bueno, más bien no todas las bolsas tienen el dispositivo para la válvula del PEP o incluso para el manómetro, ¿sí? Esos son como adicionales. Eso sería lo ideal, que tenga una bolsa autoinflable, sería muy completa, que tuviera todos esos aditamentos. La parte que nunca se deforma, pues es la bolsita donde se tiene que generar la presión. En la parte posterior está lo que es la conexión del reservorio de oxígeno y la entrada de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, algo también importante aquí es el dispositivo que sirve como limitar, proporcionar ventilación máxima al paciente. Y estamos hablando de la válvula de liberación de presión, que se activa a partir de que nosotros proporcionamos más de 40 centímetros de agua de presión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así la estamos viendo un poco más de cerca. Nosotros cuando tengamos que realizar la revisión del material, lo primero que tenemos que ver es función. Necesitamos realizar sello hermético, es decir, poner la mano en la entrada de la bolsa, ¿sí? Presionar la bolsa y observar en el manómetro, ¿no? Si es que tiene manómetro. Y solamente así para ver si ejerce fuerza o no. Por ejemplo, esta bolsa que están utilizando es tiene un circuito, un reservorio de circuito abierto con el cual se puede dar oxígeno a flujo libre, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente debemos de llevarnos por el hecho de observarla en físico, sino realmente tenemos nosotros que utilizarla, presionarla, hacer sello hermético para saber si está funcional o no. Y todo esto se tiene que hacer previo al nacimiento, ¿sí? Podemos utilizarla sin que esté conectada al oxígeno, aún así estamos proporcionando ventilación al 21%. La ventaja de esta, por ejemplo, dispositivo es de que no necesitamos
diferencia de la bolsa no autoinflable y el reanimador presente, que eso sí necesitamos contar con una toma de oxígeno, toma de gas comprimido y un mapa, ¿sí? Hablando de la frecuencia respiratoria, pues bueno, eso lo va a hacer el operador, ¿no? Acuérdense que tenemos la anatomía de ventilo 2, 3, ventilo es la acción, ventilo es en donde está como la imagen, donde se está presionando la bolsita y se tiene que decir ventilo. 2, 3 es cuando soltamos la bolsita, que sirve para la expiración. De nuevo, ventilo, 2, 3. El punto es que en la tabla de edición todavía nos manejan entre 40 y 60 ventilaciones por minuto. En la novena edición ya nos maneja un rango de 30 a 60 ventilaciones por minuto. El PEP inicial es algo importante porque a veces les preguntamos en relación a parámetros de ventilación y no nos saben comentar cuáles son esos parámetros. Parámetros de ventilación, por ejemplo, hablando específicamente para un recién nacido de término, el PEP debe ser de 5 centímetros, la presión inspiratoria pico de 25 centímetros, la concentración de oxígeno inicial al 21%. ¿No? Esos son parámetros. Y la ventilación pues, debe ser de 30 a 60 ventilaciones por minuto. ¿Sí? Entonces, así es como debemos nosotros determinar las cifras que nosotros vamos a utilizar en la ventilación. El PEP, que no se nos debe olvidar, y la presión inspiratoria pico. Como habíamos comentado, hay las mascarillas, las bolsas inflables a veces tienen incluida lo que es la válvula de PEP, a otras se tienen que agregar. Lo ideal es eso, es lo más seguro para el paciente para dar ventilación. El tiempo inspiratorio se va a determinar por la rapidez en que nosotros apretamos la bolsa. Cuando decimos ventilo, nosotros presionamos la bolsita y decimos ventilo, ahí estamos determinando el tiempo inspiratorio, ¿sí? Y la presión inspiratoria pico se va a regular con la fuerza con la que se apriete la bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, así como se maneja en esta imagen, nosotros vamos a manejar ahí la presión. Por eso es importante que se tenga un manómetro porque podemos regular la presión con nuestra mano, ¿no? 20 a 25 centímetros de agua, dependiendo de las semanas de gestación del paciente. ¿Qué pasa con la bolsa autoinflable? Por ejemplo, hablando de alguna de sus desventajas, bueno, habíamos mencionado que con ella solamente podemos dar oxígeno a flujo libre siempre y cuando sea con un reservorio abierto, pero con lo que no podemos nosotros contar es proporcionar CPAP, ¿sí? Con la bolsa autoinflable no se puede proporcionar CPAP, entonces eso tenganlo en mente porque por lo general lo preguntamos también en el examen, ¿sí? De los 3 dispositivos, el único con el cual no se puede dar CPAP es la bolsa autoinflable, ¿sí? De hecho, la lección número 4, la 3 y la 4 en realidad son las más básicas para el examen de reanimación neonatal, ¿de acuerdo? Entonces, deben de estar pendientes de esas lecciones. Bien, y como habíamos comentado, también necesita o cuenta con una válvula de seguridad que es la de liberación de presión, que se puede activar de 40 centímetros de agua por lo general. Pero la presión inspiratoria máxima para un recién nacido prematuro debe de ser de 30 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Bien, ahora, la bolsa inflada por flujo. La característica que tiene es que, como la imagen del medio, si no está conectado a ningún lado, pues está desinflado, ¿sí? Por ejemplo, lo desinflado. Para que esté funcional, lo que habíamos comentado, necesita una toma de gas comprimido y oxígeno, un mezclador, hacer sello hermético, como está haciéndolo en la primera imagen. Se
llena la bolsa de oxígeno y se comienza a apretar, ¿no? Pasa lo mismo que la bolsa autoinflable. Nosotros vamos a regular la frecuencia de las ventilaciones, que debe de ser de 30 a 60 ventilaciones por minuto. También tiene un manómetro, ahí donde observan ese aparato de color verde, amarillo y rojo. Ese es el manómetro. Tiene una aguja y ahí nos determina la presión inspiratoria pico que le estamos proporcionando al paciente, ¿sí? Entonces, igual, y también tiene una válvula de liberación de flujo, ¿no? Que es su válvula de seguridad. Y recalcando, la bolsa inflada por flujo se puede dar oxígeno a flujo libre, se puede proporcionar CPAP y se puede proporcionar ventilación asistida. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos utilizarla en los pacientes, ¿sí? Aquí lo importante con esta bolsa, por ejemplo, es que necesitamos, antes de utilizarla, antes de que nazca el paciente, es conectarlo en las tomas y hacer sello hermético para que se insufle ese glóbulo. Solamente así nos vamos a dar cuenta de que está funcionando. Si nosotros no nos observamos la bolsa desconectada y la vemos en físico, pero no la revisamos, pudiera ser que no esté funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos detalles son los que tenemos que cuidar cuando nosotros realizamos lo que es la lista de verificación rápida. Y algo importante es que tanto el PET, el CPAP y el oxígeno a flujo libre son controlados por el flujo del gas. Y por último, tenemos lo que es el reanimador con pies en T. Este dispositivo, Bonielpin, es el más completo que existe. Es la piedra angular, por ejemplo, como dispositivo de ventilación para prematuros, ¿sí? Es de máxima seguridad para ellos. Y esto es porque se pueden ajustar los parámetros. Acuérdense que los parámetros de ventilación, ya les había dicho, es, por ejemplo, el número de ventilaciones por minuto, el PET, con el cual se proporciona ventilación, y la presión inspiratoria pico, así como la concentración inicial de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque cuando nosotros hagamos preguntas en el examen, hablando de casos clínicos de un paciente de 33 semanas de gestación que amerita un ciclo de ventilación, ¿qué parámetros vas a proporcionar de ventilación? Ahí ustedes deben de decir un PEP de 5 centímetros de agua, presión inspiratoria pico inicial puede ser de 20 a 25 centímetros de agua, la concentración de oxígeno puede ir entre 21 y 30%, ¿no? Entonces, solamente así nos vamos a dar cuenta de que comprendieron excelente lo que es la lección de ventilación, ¿de acuerdo? Así pasa cuando van a proporcionar oxígeno a flujo libre, ¿sí? Y les dicen, bueno, ¿cuáles son los parámetros de oxígeno a flujo libre para un paciente de 38 semanas de gestación? Pues van a decir, bueno, la concentración inicial de oxígeno es del 30% y debe ser de 10 litros por minuto el flujo, ¿no? Entonces, así es como debemos de repasar. Bien, entonces, hablando del reanimador, allí vienen todas sus partes. Está el manómetro, tiene una perilla donde se va a ajustar la presión inspiratoria máxima, ¿sí? También tiene una válvula de seguridad, que es de 40 centímetros de agua si fuera de término, o pretérmino de 30. La entrada para el oxígeno, la salida para el paciente, ¿sí? Y en la parte más distal, el material de válvula de PEP es en donde se va a conectar lo que es la mascarilla facial y se le coloca al paciente. Entonces, aquí lo que habíamos comentado desde antes, ¿no? Va a requerir gas comprimido, ¿sí? Necesariamente, aparte lo que es la toma de oxígeno y el mezclado o el blend. ¿Cómo nosotros podemos también verificar que esté funcional? Pasa exactamente lo mismo que con los otros dos dispositivos. Necesita uno realizar
sello hermético, ¿de acuerdo? Si uno, el sello hermético se hace así como está en la imagen, ¿sí? Aquí está el renombrado complusante, lo pone en la mano, ¿sí? Y se va a observar en el manómetro si la válvula o la aguja se va a mover entre 20 y 25 si estamos hablando de ventilación, ¿no? Entonces eso también lo debemos de verificar previo al nacimiento del paciente, porque cuando nosotros ya lo queramos ocupar para ellos, pues ya debe estar con los parámetros fijos, porque ya tenemos nosotros los antecedentes del asesoramiento prenatal, ¿de acuerdo? O por ejemplo en otra imagen donde están dos personas, aquí lo que están proporcionando pues es ventilación, ¿sí? Con la mascarilla facial están haciendo sello hermético, y el que asiste vía aérea pues está auscultando los campos pulmonares. Muy bien, aquí la frecuencia en relación a las ventilaciones también lo va a determinar el operador, eso es lo único que va a determinar, ¿sí? Y va a ser en el momento en que se ocluya la abertura que se encuentra en la parte superior de la perilla del PET. Por ejemplo, en la imagen se ve donde está el paciente, alguien está oprimiendo con el índice lo que es ocluyendo la apertura del tapón, y con eso está proporcionando ventilación asistida, ¿sí? El tiempo inspiratorio se regula mediante el tiempo durante el cual se ocluye la apertura, y pasa exactamente lo mismo. Ocluimos el orificio, vamos a decir, ventilo, al soltarlo o al destaparlo decimos 2, 3, volvemos a taparlo, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ¿sí? Entonces el operador va a ser el que va a determinar entre 30 y 60 ventilaciones por minuto. Lo que sí se va a fijar son los parámetros de presión inspiratoria pico, ¿sí? Con las perillas que habíamos mencionado, de 20 a 25 centímetros de agua. El PEP lo dejamos fijado en 5 centímetros de agua, y con el mezclador pues bueno, vamos a determinar la concentración de oxígeno, pero va a depender de las semanas de gestación del paciente, ¿sí? Eso es algo importante. Bien, entonces la presión inspiratoria pico se le regula con la perilla, como viene en la imagen que está del lado derecho, y se hace sello hermético, se presiona el orificio, y si logra llegar entre 20 y 25, que es el objetivo, pues lo dejamos ahí. Si no, si hace falta, pues tenemos que girar más la perilla hacia el lado derecho hasta que logremos la presión inspiratoria pico inicial que deseamos proporcionarle al paciente. Y lo que es el PEP y el CPAP se regulan mediante la perilla ajustable en el tapón, que es en la parte que está sujetando, la parte que está haciendo el sello hermético, la perilla que tiene en la parte superior, ahí es en donde se va a ajustar el PEP. Bien. Bueno, antes que nada, algo que nos comenta la 9ª edición es en relación a que antes le llamábamos ventilación con presión positiva. En la 9ª edición ya nos maneja que con decir ventilación es suficiente, o podemos decir ventilación asistida, ¿de acuerdo? Pero son sinónimos. ¿Cómo debemos nosotros de preparar al paciente para proporcionar una ventilación adecuada? Primero, colocar, estar a la altura de la cabeza del bebé, debe estar por encima de la cintura, así a nuestro nivel, así debe de estar. La posición del bebé debe estar en posición de olfateo. El que va a ventilar debe estar a la cabeza del paciente, y obviamente utilizar una mascarilla facial de acuerdo a las semanas de gestación que nos hayan determinado.
existen las mascarillas anatómicas, existen las redondas, ¿sí? Aquí lo importante es de que no deben de cubrir lo que son los ojos, debe de cubrir lo que es mentón, boquita y nariz, que es lo más importante, pero evitar incluir los ojos. Bien, entonces la ventilación asistida, lo que habíamos recalcado hace rato, es qué parámetros de ventilación voy a proporcionar. Algo que ya se ha manejado desde las primeras lecciones, y aparte en su algoritmo lo tienen, es que eso no cambia, las indicaciones de ventilación no cambian. ¿Sí? Va a ser apnea, boqueo, jadeo, ¿no? Acuérdense, algo también importante, porque luego suele pasar que se confunden en relación a los datos de dificultad respiratoria, no son sinónimos de apnea, boqueo y jadeo, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Porque si desde ahí comenzamos a tener dificultad para distinguir qué son datos de dificultad respiratoria o las confundimos con apnea, boqueo y jadeo, nos vamos a confundir cuando queramos indicar ventilación o incluso CPAP, ¿sí? Entonces, esa parte sí necesitamos dejarla en claro. Apnea, boqueo y jadeo son sinónimos, pero no son datos de dificultad respiratoria. Es decir, es cese de la respiración. La apnea es un cese de la respiración por lo menos más de 20 segundos. El boqueo o jadeo es una inspiración, pero no es efectiva, es superficial. Entonces, en esta está indicado la ventilación. Y la otra indicación para ventilación es pues la frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Esas son las dos indicaciones. Bueno, en un rato vemos cuáles son los datos de dificultad respiratoria para que no se vayan a confundir. Y hablando de los parámetros, pues bueno, aquí es importante en la ventilación la edad gestacional. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la concentración de oxígeno inicial que le vamos a proporcionar al paciente, ¿sí? En la octava edición pues todavía se manejaba más o menos 35 semanas. Si es mayor de 35 semanas, pues puede ser el 21%, si es menor de 35 semanas entre 21 y 30%, ¿no? Es lo ideal. Ya tenemos otro cuadro, a un rato se los vamos a pasar. Hablando de las ventilaciones, pues son de 40 a 60 ventilaciones por minuto en la octava edición o 30 a 60 en la novena. La presión inspiratoria pico inicial pues va de 20 a 25 centímetros de agua, lo máximo entre 30 y 40 centímetros de agua. Y el PEP debe ser de 5 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los parámetros que ustedes deben de considerar cuando digan voy a proporcionar un ciclo de ventilación asistida, ¿sí? Entonces, nos estamos dando cuenta de que realmente estamos comprendiendo ese concepto de ventilación, ¿no? Que le estoy dando ventilaciones, estoy dando presión inspiratoria pico, estoy proporcionando PEP incluso al paciente y también la concentración de oxígeno. Y este es el nuevo cuadro que existe en relación a la concentración inicial de oxígeno en ventilación. Yo creo que nos quedamos con lo de la octava edición, por lo menos para los exámenes no vamos a tener problemas en eso, pero sí es importante de que ustedes lo vayan conociendo, ¿sí? Ahorita ya es 3 rubros, ya no son 2 como antes, está igual o mayor de 35 semanas al 21%, eso no cambia, pero se dividen los otros dos, va de 32 a 34, de 21 al 30, y menos de 32 semanas puede ser mayor o igual a 30% inicial, ¿sí? Y otra cosa importante que también maneja la novena edición y que no lo comenta la octava, es que los incrementos de concentración de oxígeno pueden ir de 20 a 30% cada ciclo de ventilación que nosotros vayamos proporcionando hasta alcanzar
la saturación objetivo del paciente, ¿sí? Y recordarle que el flujómetro lo debemos de determinar en 10 litros por minuto. Entonces, así es como se realiza la frecuencia de la ventilación, ¿no? Ventilo, se aprieta la bolsita y cuando se suelta debemos decir 2, 3. Se aprieta la bolsita y decimos ventilo, soltamos 2, 3, ¿de acuerdo? Y ese nos va a dar un ritmo de 30 a 60 ventilaciones por minuto, ¿sí? Hablando de la presión inspiratoria pico y de las novedades de la novena edición, se sugiere la presión inspiratoria pico sugerida es de 25 centímetros de agua, ¿sí? Aunque acá nos maneja que los pacientes mayores o igual a 32 semanas puede ser entre 25 y 30 centímetros de agua, y los menores de 32 semanas, aquí ya disminuyó lo que es la presión inspiratoria pico, va a ser de entre 20 y 25 centímetros de agua. Y algo importante que nos dice es que en las primeras ventilaciones puede ser necesario que nosotros aportemos mayor presión y conforme va pasando los segundos podemos ir disminuyendo esa presión, ¿no? El punto es que nosotros veamos esa expansión del tórax. Entonces, estos son los datos o los parámetros iniciales para la ventilación. Aquí está ya resumido lo que hemos visto así como por separado. La concentración de oxígeno inicial, hablamos de las semanas, mayor de 35 semanas 21%. El flujo va a ser de 10 litros por minuto. La frecuencia de 30 a 60. La presión inspiratoria pico sugerida es de 25, pero puede ir más o menos 32 semanas de gestación, ¿no? Eso va a depender. Si es mayor o igual de 32 semanas, de 25 a 30. Y si es menor de 32 semanas, va a ir de 20 a 25, ¿sí? Y el PEP no cambia, el PEP va a ser de 5 centímetros de agua. Entonces, ya vimos lo que son los dispositivos que tenemos para utilizar, sabemos cuáles son los parámetros que debemos de proporcionar de ventilación y ahorita estamos viendo lo que son las indicaciones, ¿sí? Hemos avanzado un poquito, porque era apnea al goteo, cese de la respiración, el jadeo, ¿no? Una respiración entrecortada, frecuencia cardíaca menor de 100, ¿sí? Recuerden que los primeros dos rubros no son datos de dificultad respiratoria, ¿no? Eso es algo importante. Y lo que está en azul es una indicación especial en realidad, es muy raro de que se utilice, pero puede ser necesario cuando el paciente tiene una saturación de oxígeno por debajo del rango objetivo, a pesar del oxígeno suplementario o incluso del CPAP, ¿no? Entonces, si ya le dimos oxígeno, no mejoró o no llegó a la saturación objetivo, lo cambiamos al CPAP y ya tenemos el CPAP para parámetros lo máximo que podemos tener y no mejora la saturación, aquí está indicado poder proporcionarle un ciclo de ventilación asistida. Y la pregunta, una de las preguntas más importantes en relación a esta lección es ¿cómo se evalúa la respuesta de la ventilación? O en otras palabras, ¿cómo puedo saber que la ventilación que estoy proporcionando es efectiva? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ustedes observan una imagen donde se está dando ventilación con el reanimador con Vicente, tiene su posición en C y en E, y está ocurriendo un orificio, como ahorita lo liberó, ahí está como en el 2-3, ¿no? De la ventilación. Y uno de los parámetros para saber que la ventilación es asistida, asistida sea efectiva, es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces ese es uno de los del mejor parámetro para reconocer que la ventilación es efectiva, el incremento de la frecuencia cardíaca.
Otro de ellos pues es el hecho de la expansión del tórax, incluso mejora la saturación, ¿no? Pero principalmente el incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si después de un ciclo de ventilación se aumenta la frecuencia cardíaca? Si todavía no logramos que tenga una frecuencia cardíaca de 100 o más, debemos de continuar con ella. Pero si la frecuencia cardíaca no aumenta, debemos de hacernos la pregunta: ¿se eleva el tórax? Y si se eleva el tórax, podemos continuar con la ventilación. Si no se eleva el tórax, tenemos nosotros que realizar pasos correctivos, ¿sí? Algo importante también en relación a la ventilación, y como lo marca en el algoritmo, ¿sí? Es muy importante que tengan ustedes a la mano el algoritmo, es que en el momento en que nosotros empezamos a dar un ciclo de ventilación, incluso nos indica que debemos de colocar al paciente el oxímetro de pulso, y ya nos comenta ahí también la consideración del uso del monitor electrocardiográfico, ¿de acuerdo? Entonces es algo que no debemos de dejar pasar, ¿sí? Es la única manera en que va a estar más monitorizado el paciente. Algo importante en relación a cuándo utilizar los pasos correctivos va a ser en el momento en que pues, la frecuencia cardíaca no mejore o la expansión del tórax tampoco se dé. Y las causas más comunes de esta que no se dé una ventilación adecuada es por fugas, ¿no? Es decir, el sello a lo mejor de la mascarilla no es el adecuado. Obstrucción de la vía aérea, esto puede ser tanto porque se flexiona el cuello, es decir, perdemos lo que es la posición en el olfateo, puede ser incluso una obstrucción mecánica como lo que es secreciones, o incluso hasta presión de ventilación insuficiente. Dicho en otras palabras, pues está hablando lo que es el Mr. Soap, ¿no? El fuga está hablando de la M, obstrucción de la vía aérea está hablando del tercer paso, que sería la O, y la presión de ventilación insuficiente, que sería el quinto paso, ¿no? Que tendríamos nosotros que aumentar la presión inspiratoria pico 5 centímetros de agua. Algo también importante en relación a la obstrucción de la vía aérea, como habíamos comentado, siempre considerar la posición. Nunca perder la posición de olfateo para evitar la obstrucción en la ventilación, ¿sí? El hecho de que el bebé tenga el tono muscular disminuido, pues también nos hace de que se bloquee lo que es la base de la lengua, se vaya hacia la glotis, y pues eso también obstruye las secreciones o incluso el cierre de las cuerdas vocales. Algo importante que sí es bueno mencionar acá en la novena edición es que facilitaron un poco el uso de lo que es el Mr. Sopa, ¿sí? Entre los pasos correctivos, hablando de la novena edición, recordemos que viene el primer paso y segundo paso, y luego 5 ventilaciones de prueba. Si no mejora, el tercer y cuarto, y 5 ventilaciones de prueba. Si no mejora, la P y 5 ventilaciones de prueba. Y si no mejora, entonces ya nos vamos hasta la vía aérea alterna, ¿no? Pero en la novena edición sí manejan el mismo acrónimo. El punto es el orden, ¿sí? Y el orden de realizarlos ya no va a ser así tan metódico, ¿no? MR, luego la S, luego la O, luego la P, luego la A. Aquí ya va a ser dependiendo de la evaluación del paciente, ¿sí? De la acción así. Es decir, si lo están ustedes ventilando, están dando su ventilación a este paciente, pero están con secreciones abundantes por nariz, pues no van a hacer ni el primero ni el segundo paso, se van directamente al tercer paso, ¿no? Que sería
succionar o aspirar secreciones. O puede ser que alguien más esté dando un ciclo de ventilación y a ese paciente pudiera ser que sí esté expandiendo el tórax, pero no suficiente. Entonces aquí aplicaríamos el quinto paso del Mr. Sopa, ¿no? Que sería incrementar la presión expiratoria pico por lo menos 5 centímetros diarios. Y entonces ese es el punto ahorita con la modificación que existe en la novena edición, ¿sí? Ya no van a ir por en orden como tal, sino va a depender del estado clínico del paciente. Sí me hace más práctico. Entonces, pero sí, lo más común que existe es de lo que más se tiene que corregir, que siempre es el cierre hermético, las fugas principalmente, y aparte pues la reposición, ¿no? Lo que es que perdemos la posición del olfateo, reposicionar lo que es la cabeza y el cuerpo. Entonces, algo también que nos comentan es de que si la ventilación es difícil de realizar, o el sellado es difícil de realizar, podemos utilizar las dos manos, pero alguna mano tendría que apoyar para la ventilación. Entonces, bueno, aquí están todos los pasos: la mascarilla, reposición, succión, aumentar la presión de aire alterna, o sea, no cambia, seguimos utilizándolos, pero ahora el orden va a depender del estado clínico del paciente. Desde acá nosotros podemos, desde el inicio de la ventilación, se puede utilizar lo que es el detector de CO2, ¿sí? En caso de que tengamos, principalmente en los pacientes prematuros, en casi no se observa mucho esa elevación, no es muy perceptible la elevación del tórax, entonces podemos nosotros apoyarnos con este dispositivo. Y en el momento en que nosotros utilizamos, por ejemplo, el sexto paso de Mr. Sopa, también podemos considerar el uso del detector de CO2, ¿no? Ya sea que hayamos conectado la mascarilla laringea o en su defecto el tubo endotraqueal. Si se logra la ventilación asistida efectiva, es decir, aquí se está moviendo el tórax, se deben de realizar los 30 segundos de ventilación. Y después de esos 30 segundos de ventilación se tiene que evaluar la frecuencia cardíaca. Aquí ya no utilizamos, bueno, ya no son los 15 segundos como se utilizaban antes. Como estaba diciendo, primero 15 segundos, y si se logra el tórax y aumenta la frecuencia cardíaca, pues vemos si continuamos, vamos otros 15 segundos, o aplicamos nuestro protocolo de 30 segundos. Aquí ya no. Aquí lo que tenemos que hacer es realizar esa ventilación, detectar si podemos corregir algo con alguno de los 6 pasos, y cuando logremos ya que el tórax esté en movimiento, realizar los 30 segundos y posteriormente evaluar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces lo simplificaron más. Bien. ¿Qué vamos a hacer cuando proporcionamos ventilación asistida? Pues si la frecuencia cardíaca del paciente es entre 60 y 100 latidos por minuto, pues vamos a continuar dándole ventilación, ¿no? Está indicado. Debemos de controlar la técnica de ventilación, ya dijimos de las 30-60 ventilaciones por minuto. Y algo importante también que no se nos debe de olvidar es ajustar la concentración de oxígeno. Aquí recordemos de que ya nos puede, ya nos sugieren de que incrementemos entre 20 y 30% la concentración de oxígeno cada 30 segundos, ¿de acuerdo? Hasta que logremos la saturación óptima. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la frecuencia cardíaca no mejora? ¿Qué tenemos que realizar? Bueno, si no mejora, necesitamos realizar la técnica de ventilación, ¿sí? Preguntarnos si se mueve el tórax,
si la ventilación que estamos realizando, estamos haciendo las 30 ventilaciones o 60 por minuto, y si ocultamos lo que son los ruidos respiratorios, y en caso necesario, pues podemos realizar pasos correctivos, ajustar la concentración de oxígeno y la que habíamos mencionado previamente, el uso del monitor electrocardiográfico. Y si no, al final pues, vamos a terminar con un dispositivo de vía aérea. Siempre nosotros proporcionamos ventilación asistida y la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Si todavía no hemos colocado una vía aérea alterna, es hora de colocarla. Debemos de realizar las preguntas que hicimos en la diapositiva pasada y debemos de realizar 30 segundos de ventilación, ¿sí? Y ya con una vía aérea alterna, nosotros debemos de darle la oportunidad a ese paciente 30 segundos, ventilarlo con el dispositivo, y si continúa todavía con la frecuencia cardíaca menor de 60, entonces aquí está indicado incrementar la concentración de oxígeno al 100 e iniciar compresiones torácicas, ¿verdad? Pero solamente hasta que ese paciente esté ya intubado o tenga máscara laríngea y se haya dado 30 segundos de ventilación asistida, ¿sí? Y si aún así la frecuencia cardíaca es menor de 60, se realizan compresiones torácicas, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de tener una frecuencia cardíaca menor de 60 no implica las compresiones torácicas inicialmente, ¿verdad? Bien, hablando de la mascarilla laríngea, pues esta la podemos, incluso en la novena edición ya la manejan, que podemos utilizarla desde el inicio de la ventilación, en lugar de la mascarilla facial. Hay algunos que sí lo podemos manejar, si es que nos cuesta trabajo con el sello hermético. Hay varios tipos de mascarillas laringeas, algunas que son de gel, que no se insuflan, no tienen globito, y otras que sí. Las que son convencionales, pues no se pueden hacer muchas cosas, no se pueden aspirar secreciones, no se pueden hacer medicamentos, principalmente. Pero ya hay otras mascarillas laringeas con las cuales ya tienen un puerto especial para aspirar secreciones y para administrar medicamentos, ¿sí? Eso puede depender mucho del material con el cual tengamos a disposición. Obviamente es un dispositivo supraglótico. El hecho de insuflar el globo va a ir entre aire, lo dice el fabricante, puede ser entre 3 y 5 mililitros de aire. Obviamente lo tenemos nosotros que verificar previo al nacimiento, ¿sí? Porque no tenga fugas ni nada antes de utilizar. También algo que nos maneja en relación a la mascarilla laríngea es de que vamos a manejar un poquito más en lo que es intubación, vamos a hablar más de ella, pero tiene sus desventajas también. Recordemos que la mascarilla laríngea que ocupamos en recién nacidos es la número 1. Bueno, y ahorita hablando de CPAP, ya dejamos a un lado lo que es ventilación, ahora vamos con CPAP. ¿Cuándo vamos a utilizar CPAP? Bueno, primero nosotros debemos de reconocer que ese paciente, para que nosotros le proporcionamos CPAP, debe estar respirando de forma espontánea y por lo menos debe tener la frecuencia cardíaca igual o mayor a 100 latidos por minuto, ¿sí? Esos son sus requisitos, ¿sí? Y les puse así, les remarqué un poquito más las indicaciones porque luego se llegan a confundir, ¿de acuerdo? Bueno, requisitos e indicaciones son dos cosas diferentes.
indicaciones es por lo cual yo voy a utilizar el CPAP. ¿Sí? Porque a veces uno les pregunta, ¿cuáles son las indicaciones de CPAP? Y dicen, bueno, la indicación dice que tiene una frecuencia cardíaca igual o mayor de 100 latidos por minuto y que respire en forma espontánea. No, ese es el requisito que necesita tener el paciente. Porque si no tiene una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100 y no respira en forma espontánea, pues lo que necesita es ventilación, no CPAP. ¿No? Entonces, son requisitos. Las indicaciones son estas, y esto es algo que sí necesito que pongan un poquito de atención más en su manual, porque es ahí donde se llegan a equivocar, ¿no? Aquí las indicaciones para el CPAP es datos de dificultad respiratoria, ¿no? Y los datos de dificultad respiratoria se refiere a aleteo nasal, tejido respiratorio, de hecho está el cuadrito, tiraje intercostal, hipertensión cefalea, disociación tóraco-abdominal, ¿sí? En todas esas imágenes se observa que hay pulso de músculos accesorios, ¿no? Entonces, son 5 los datos de dificultad respiratoria que podemos observar en el paciente, ¿sí? En ese cuadro no dice apnea, toqueo o jadeo, ¿de acuerdo? Ya quedamos que apnea, toqueo y jadeo está indicado ventilación, y para datos de dificultad respiratoria está indicado el CPAP. Y la otra indicación para el CPAP es cianosis central persistente, es decir, lo vemos azul al bebé osmomático, le toman la saturación de oxígeno y puede ser que esté baja en relación a sus minutos de vida, y pues podemos tanto administrar oxígeno en poco libre como CPAP. Bien. ¿Cómo podemos nosotros utilizar el CPAP? Ya habíamos comentado que los 3 dispositivos de ventilación, con 2 sí podemos realizar CPAP, que es el reanimador con 3 y la bolsa inflada por tubo. Y subrayé que con la bolsa inflable no se puede proporcionar CPAP, ¿verdad? Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Eso es básico para ventilación. Bien, ¿y qué parámetros que puse en rojo son los parámetros para CPAP? Ya dijimos cuáles son los parámetros de ventilación. Hablamos de perspectiva, es muy repetitiva esta lección, la verdad, pero es una manera de paso. La ventilación, estamos hablando que es concentración de oxígeno, es presión inspiratoria pico, es el PEP, ¿no? Y acá, por ejemplo, en CPAP está hablando de el PEP inicial, que debe ser de 5 centímetros de agua. El FiO2 inicial debe ser al 30%, ¿sí? Aquí no importan las semanas de gestación, ¿de acuerdo? En la novena edición, en el algoritmo, el cuadrito de saturación de oxígeno ya no viene como viene en la octava, pero en la octava sí especifica ahí, por ejemplo, cuando dice más o menos 35 semanas, se refería a la concentración de oxígeno inicial, pero decía de ventilación con presión positiva, ¿de acuerdo? Se lo digo porque luego cuando preguntamos por casos clínicos y deben de administrar CPAP, preguntan semanas de gestación, entonces es ahí donde nos damos cuenta de que confunden parámetros de ventilación con los de CPAP, ¿no? Entonces, en CPAP, independientemente de las semanas de gestación, la concentración de oxígeno inicial es del 30%. Se puede dar el CPAP por más tiempo con un sistema de agua de burbuja. Eso, por ejemplo, hay técnicas nasales, hay otras que son una mascarilla nasal. Aquí en este caso, por ejemplo, se puede ya colocar lo que es una sonda gástrica para descomprimir cámara gástrica en ese tiempo, o incluso cuando hay una ventilación asistida por voluntad. Algo importante también, recuerden en relación a la colocación del tubo gástrico, las referencias anatómicas son diferentes en relación
con esto terminamos nosotros lo que es ventilación. Aquí hay unas preguntas para ver si se pusieron atención y sirve de repaso. Si alguien quiere responderla, indicación para iniciar ventilación asistida, ¿cuál sería una indicación? Dificultad respiratoria. Indicación para ventilación no sería datos de dificultad respiratoria, sería más bien Reciente regeneración, retrocomienza. Expansión del tórax. En lo último que fue, no escuché bien lo del tórax. Sí, hay expansión del tórax. Si tiene apnea. Bueno, Debe estar en médico. Así es. Entonces, indicaciones de ventilación es apnea, bloqueo, jadeo y frecuencia cardíaca menor de 100, ¿no? Esas son las indicaciones. Hablando de parámetros de ventilación, si tenemos un paciente de 36 semanas de gestación, ¿qué concentración de oxígeno inicial necesitaría ese bebé? 21%. Exacto, 21%. Sí, contestar como pregunta, ¿de acuerdo? Porque el examen no es así como te pregunto y me contestas con una pregunta. 21%. ¿Ver? 5. ¿Recuerdan cuánta presión respiratoria tocó? 25. De 20. De 20 a 25. Inicial, de 20 a 25 centímetros de agua. ¿Ok? Y, por ejemplo, si fuera un bebé de 29 semanas de gestación, ¿cuál sería la concentración inicial de oxígeno para ventilación? 25 a 30. No, sería del 21 al 30%, ¿no? Llegamos a la octava edición. El PET sería en 5, eso no cambia. Y la presión inspiratoria pico. Tiene que ir entre 20 y 25 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían indicaciones para el uso del CPAP? Ahora sí, datos de dificultad respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Y cianosis central. Cianosis central. Ahora, hablando de datos de dificultad respiratoria, ¿cuáles son esos datos de dificultad respiratoria? Son 5, aleteo nasal, tiraje intercostal, uso de músculos accesorios, retracción psicoidea. ¿Me faltó uno? ¿Cuál? Muy bien. Y si vamos a proporcionarle CPAP a un bebé, dijimos que la concentración inicial de oxígeno en el CPAP es de ¿cuánto? 30%. Correcto, 30%. Debe ser a 10 litros por minuto y el PET debe de ser de 5 centímetros. Exacto, 5 centímetros de ser. Muy bien. Espero que no se nos olvide por el examen. Muy bien, ¿tienen alguna duda o pregunta antes de que empecemos con la intubación? No, doc. Sí. Ok, entonces, seguimos. Vamos a ver este video.
Entonces, hablando de este video, nosotros tenemos que primero saber cuáles son las indicaciones de intubación, ¿sí? Este video en realidad es de la novena edición y ya nos maneja incluso aquí la videolaringoscopía, ¿no? Entonces es un mejor apoyo para nosotros, es muy didáctico, la verdad. Pero algo que no debemos nosotros de olvidar es en qué momento está indicada la intubación endotraqueal, ¿sí? Una de las más comunes que nosotros tenemos es en caso de que la frecuencia cardíaca se mantenga por debajo de 100 latidos por minuto y no aumente tras la ventilación asistida con mascarilla facial o incluso mascarilla laringe, ¿de acuerdo? Entonces, está indicado que nosotros intubemos a ese paciente. ¿En qué otro momento? Bueno, cuando vamos a realizar compresiones torácicas, también está indicado que intubemos al paciente. Otra es en aspiración traqueal directa. Y esto estamos hablando de secreciones, si está obstruida la vía aérea por secreciones espesas. En secreciones espesas hablamos sangre, meconio, detritos celulares, vérnix. El hecho de administrar surfactante, podemos utilizar también el tubo endotraqueal, ¿sí? Por ejemplo, una de las dos imágenes, en una de ellas están utilizando el tubo endotraqueal y está conectado con el aspirador traqueal, ¿no? Que es succión. En la otra está el tubo endotraqueal, pero están succionando o aspirando a través del tubo endotraqueal, ¿no? Bien, ¿en qué otro momento podemos considerar intubar al paciente? Bueno, cuando hay una ventilación asistida prolongada, es decir, de varios minutos. En sí no es específico, no dice cuántos ciclos, no dice el número de minutos, pero dice varios minutos después de dar ventilación con mascarilla facial. Y si va a continuar el bebé ameritando ventilación, mejor se debe de intubar al paciente. ¿Por qué? Porque pues hay distensión gástrica, después va a haber un patrón restrictivo y va a ser más difícil para nosotros ventilar, ¿no? Conforme más pasa el tiempo. Otra indicación pues es una hernia diafragmática completa o utilizando el último paso del Mr. Sopa, ¿sí? Entonces, en realidad son varias indicaciones las que nosotros podemos apoyarnos para el procedimiento de intubación endotraqueal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, varias cosas, principalmente lo que es el mango del laringoscopio, las hojas, ¿sí? Deben de ser rectas, tipo Miller, 1 que es de pretérmino, 0 para prematuro y doble 0 para prematuro extremo. Necesitamos el detector de CO2 o colorimétrico, la cinta adhesiva, o cinta métrica y tabla de profundidad de inserción del tubo. Cualquiera de los dos métodos para la profundidad es adecuada. El DNT+1 lo podemos hacer, es muy práctico, pero también podemos nosotros apoyarnos en relación con esta tabla que nos proporciona ya la novena edición. Bueno, incluso en la octava, ¿no? Desde la octava ya la tiene. Bien, también necesitamos que el aspirador traqueal esté funcional, que tengamos aspirador traqueal, que el aspirador se encuentre a una presión entre 80 y 100 milímetros de mercurio, un estetoscopio, lo ideal es que sea pediátrico o neonatal, dispositivo para proporcionar ventilación, un oxímetro de pulso, mascarilla laringe en caso de que tengamos un intento fallido de intubación y monitor cardíaco. Si es que todavía no hemos monitorizado al paciente, pues es necesario realizarlo. Y aquí está cómo se tiene que medir el DNT+1, ¿sí? Es importante de que no se nos olvide cuáles son los puntos anatómicos, ¿sí? Muchos confundimos el puente de la nariz con el tabique nasal, entonces aquí hay una imagen con fotografía de cómo se debe de medir, ¿de acuerdo? Esto es en centímetros. El tabique nasal, como viene en la primera imagen, fotografía, y viene una flechita donde lo toman de referencia al lóbulo de la oreja, ¿de acuerdo? Esa es la segunda fotografía. No se confundan, al trago, perdón,
No se confundan con el lóbulo de la oreja. Es del tabique nasal al trago. El lóbulo de la oreja es la parte inferior de la oreja. ¿Sí? Entonces, la distancia del tabique nasal al trago más 1 centímetro. ¿De acuerdo? Ese va a ser la profundidad de inserción del tubo endotraqueal. O, en su defecto, esta tablita que tenemos, ¿no? Que viene de acuerdo a las semanas de gestación, que eso nos lo dan desde el asesoramiento prenatal, o utilizando un peso aproximado del paciente. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos métodos es adecuado para saber la profundidad de inserción. Bien, y entonces acá es en donde recordemos de que necesitamos que alguien esté, por lo menos alguien que nos esté asistiendo, ¿sí? El de vía aérea es el que se encuentra en la cabeza, es el que va a realizar el procedimiento. Debe de tomar el mango laringoscopio con la mano izquierda, ¿sí? Y tiene que extender su mano para que le puedan proporcionar el tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo va a tener que pedir? Pues bueno, cuando ya introduzca la hoja del laringoscopio y observe e identifique estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen donde viene que es la base de la lengua, que es la vallécula, la epiglotis, ¿no? La glotis, las cuerdas vocales y el esófago. Si nosotros identificamos bien esas estructuras, pues va a ser muy difícil que tengamos un intento fallido de intubación. Algo que sí nos dice el manual es de que si nosotros observamos que las cuerdas vocales están cerradas, debemos de esperar a que se abran en forma espontánea. No debemos de insertar en forma hacia la fuerza el tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Y lo ideal es que posteriormente a eso, pues coloquemos lo que es el detector de CO2, y ya que de 8 a 10 ventilaciones, pues va a captar las partículas por millón y va a cambiar el papel filtro de color, ¿de acuerdo? Después de la inserción del tubo endotraqueal, lo que se hace posteriormente, que es auscultarlo, ¿sí? A nivel axilar y cámara gástrica, ¿no? En la cámara gástrica nosotros, pues debe de haber una ausencia de ruidos y debe de haber simetría en relación a la expansión del tórax, ¿sí? Son varios datos los cuales nosotros podemos saber si ese tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea o no, ¿sí? Entonces, los vamos a ver más adelante, pero vamos a adelantarnos un poquito. Ya dijimos que el detector de CO2 nos va a servir para saber si el tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea o no, pero también existen, acuérdense, falsos positivos y falsos negativos. Otro es la expansión del tórax, el movimiento del tórax simétrico, la auscultación, ¿sí? La columna de vapor de agua, otra, el incremento de la frecuencia cardíaca, que sería uno de los mejores datos, así como el aumento de la saturación de oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa después de que ya se intubó al paciente y se corroboró? Bueno, se tiene que fijar el tubo endotraqueal en el número que resultó del DNT+1 y se deben de realizar 30 segundos de ventilación. Durante esos 30 segundos, al término de estos, se tiene que evaluar la frecuencia cardíaca. Muy bien, entonces, confirmando. Estos son los datos con los cuales podemos saber si la inserción del tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea. Detector de CO2, incrementa la frecuencia cardíaca, la auscultación, el movimiento del tórax, ausencia de ruidos en cámara gástrica, la radiografía, la saturación de oxígeno, y nos faltó. Y recuerden que solamente tenemos 30 segundos para realizar el procedimiento, ¿sí? No se nos debe de olvidar que si tenemos ese intento fallido, inmediatamente tenemos que proporcionarle 30 segundos de ventilación asistida al bebé y mientras pasan esos 30 segundos ventilando al paciente, tenemos varias opciones. Otra es intentar nuevamente intubarlo, esa sería la opción A. La opción B es
puedo utilizar una máscara laringea, o la opción C es cambio con el líder, por ejemplo, ¿no? En relación a función. Y hablando aquí de los problemas del detector de CO2 en falsos positivos y negativos, el falso negativo, es decir, se queda en morado, aunque está en vía aérea, y puede ser cuando la presión de ventilación es inadecuada, hay colapso de los pulmones, neumotórax bilateral, el ritmo cardíaco es muy bajo, el gasto cardíaco incluso puede ser bajo, o hay obstrucción del tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, en esa situación también podemos considerar esto. O hay falsos positivos también, ¿sí? Es decir, el detector cambia de color amarillo o naranja, pero no precisamente está en vía aérea, y esto puede ser por un defecto de fábrica, o puede ser por contaminación de medicamentos, ¿no? Adrenalina, el surfactante, o incluso secreción gástrica, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en relación a la intubación? Si el paciente está intubado y hay un deterioro súbito, nosotros tenemos que aplicar el acrónimo del DOME, ¿no? Primero, que no esté desplazado, que esté fijado en el número que lo habíamos dejado, ¿no? Con esto descartamos desplazamiento. Obstrucción, pues bueno, tenemos que estar aspirando a través de la cánula orofaringea, si es que está obstruida la cánula. N de neumotórax, ¿sí? Descartar que tenga neumotórax el paciente. Y al final, falla del equipo, ¿sí? Que esté desconectado el dispositivo, que no esté funcional, que la presión del gas comprimido no sea el adecuado. Y eso sería todo. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. Alguna vez me dijeron que podías checar si ¿cómo se llama? La cánula orogástrica, ay Dios. No, sí, ajá. Si en lugar de en- si en lugar de estar en los pulmones estabas en estómago, podías poner sobre un vaso de agua, creo, me habían dicho, o podías aspirar, una de las dos. Pero el chiste era que si estabas sobre el vaso de agua, creo ibas a salir burbujas. Y si aspirabas y sacabas líquido, pues estabas en estómago. No me acuerdo cuál de las dos. Pero es verdad o no. Esa era mi pregunta. Sí, no, pero eso lo ocupan más cuando se coloca la sonda orogástrica, no con el tubo endotraqueal. En el tubo endotraqueal no se hace ese tipo de pruebas. Se hace más en las sondas orogástricas, para su colocación. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, solamente les dejo estas 3 preguntas, no miento, 4 preguntas, y espero que sí puedan contestarlas. Es como un preliminar para su examen, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta antes? Conmigo sería todo. Gracias, doctora Sofi. Pues vamos a continuar, chicos. Nuevamente, párense, estiren los brazos, estiren las piernas, tomen agua. Si están acostados, levántense. Si están sentados, también.